Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación de la prohibición de realización de campaña electoral incluida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, ha realizado importantes modificaciones en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, LOREG. Uno de los aspectos que sufre un cambio profundo es el del régimen jurídico de las campañas electorales, y más concretamente el de los límites temporales a los que deben someterse las candidaturas en las actividades de captación del voto. La finalidad de estas modificaciones es, según la exposición de motivos de la ley, la reducción del peso de la publicidad y propaganda en el período electoral y correlativamente una mayor incidencia durante el mismo de la exposición y debate de los programas y propuestas de las formaciones políticas que participan en las elecciones. La nueva redacción del artículo 53 de la LOREG limita la posibilidad de que las entidades concurrentes a las elecciones puedan realizar determinados actos de propaganda electoral, como la contratación de espacios publicitarios o la petición directa del voto, antes y después del período de campaña electoral delimitado por el capítulo 6 del título primero de la LOREG. Parece aconsejable la elaboración de unos criterios que faciliten la interpretación de la nueva redacción de la ley con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a las candidaturas. Con esta finalidad, la Junta Electoral Central, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 1, c y f de la LOREG, y previa consulta a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, ha aprobado la siguiente instrucción. Primero. Prohibición de difusión de propaganda electoral entre la convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña electoral. 1. Conforme establece el artículo 53 de la LOREG, desde la fecha de publicación de la convocatoria de un proceso electoral en el correspondiente boletín oficial hasta el 37º día posterior a la convocatoria queda prohibida la difusión de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, sin que dichas actuaciones puedan justificarse por el ejercicio de las funciones constitucionalmente reconocidas a los partidos, federaciones y coaliciones, y, en particular, de acuerdo al propio precepto, en el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución. 2. En consecuencia, durante el referido período, las formaciones políticas y las candidaturas no podrán contratar directamente ni a través de tercero, espacios, soportes o sitios para la difusión de publicidad o propaganda electoral, ya se realice en lugares públicos, jardines, plazas, parques, etc., ya en soportes comerciales de cualquier tipo, sean vallas, muebles urbanos para la presentación de información, MUPIs, objetos publicitarios iluminados, OTPIs, cabinas, medios de transporte o similares. Tampoco está permitida la inserción de anuncios en prensa o revistas, o en cuñas radiofónicas, o en formatos publicitarios en Internet, banners, o en canales comerciales de televisión, o en otros soportes en medios digitales. 3. Tampoco se considera permitido en el período indicado el reparto con fines de propaganda de material diverso como llaveros, bolígrafos, mecheros, pins u otros objetos similares, que incluyan el nombre o la foto de los candidatos o la denominación o siglas de la formación política, ni la exhibición de fotos de los candidatos o de carteles con la denominación, siglas o símbolos de una formación política en el exterior de domicilios privados. 4. En el supuesto de que en el momento de la convocatoria electoral hubiese propaganda electoral difundida con anterioridad a esta, deberá ser inmediatamente retirada, siendo, en todo caso, responsable a efectos de la administración electoral el candidato o la formación política a la que se refiera la propaganda. Segundo. Actos permitidos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los candidatos y los representantes de las entidades políticas que concurran a las elecciones no incurren en la prohibición establecida en el artículo 53 de la LOREG, entre otros, en los siguientes casos, siempre que no incluyan una petición expresa del voto. 1. La realización o participación en mítines y actos destinados a presentar las candidaturas o el programa electoral. Para ello, las formaciones políticas y los candidatos podrán dar a conocer estos actos por cualquier medio de difusión. 2. La intervención de los candidatos y de los representantes de las formaciones políticas que concurran a las elecciones en entrevistas o debates en los medios de comunicación de titularidad pública o privada. 3. La realización y distribución de folletos, cartas o panfletos, o el reparto de soportes electrónicos, CD, DVD, memorias USB, etc., en los que se den a conocer los candidatos o el programa electoral.
4. La utilización de vehículos particulares con fotos de los candidatos o la denominación, siglas o símbolos de una formación política, para dar a conocer a los candidatos o informar sobre los actos públicos de presentación de estos o del programa electoral, siempre que no suponga contratación alguna para su realización. 5. La exhibición de fotos de los candidatos o de la denominación, siglas o símbolos de una formación política en la fachada exterior de los lugares en que radiquen las sedes y locales de esta. 6. El envío de correos electrónicos o de mensajes SMS, o la distribución de contenidos por radiofrecuencia, Bluetooth, para dar a conocer a los candidatos o el programa electoral, siempre que no implique la contratación de un tercero para su realización. 7. La creación o utilización de páginas web o sitios web de recopilación de textos o artículos, blogs, de las formaciones políticas o de los candidatos, o la participación en redes sociales, Facebook, Twitter, Twenty, etc., siempre que no suponga ningún tipo de contratación comercial para su realización. Tercero. Facultades de las juntas electorales. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 de la LORED, las juntas electorales competentes en función del acto realizado y del proceso electoral convocado resolverán las denuncias, reclamaciones o recursos que los representantes generales de las formaciones políticas concurrentes y los de las candidaturas puedan plantear. A tal efecto, podrán requerir a los afectados para que de forma inmediata procedan a la suspensión de cualquier acto prohibido o a la retirada cualquier instrumento de publicidad o propaganda que incumpla la legislación vigente. Cuarto. Publicación en el BOE y entrada en vigor. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 18.6 de la LORED, la presente instrucción será publicada en el Boletín Oficial del Estado y será de aplicación a partir del día siguiente al de dicha publicación. Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2011. El presidente de la Junta Electoral Central, Antonio Martín Valverde.